El pueblo de Israel volvió a apartarse del camino del Señor. Después de la muerte de los jueces anteriores, olvidaron la misericordia de Dios y comenzaron a adorar a los Baales, a Astartes y a los dioses de las naciones vecinas. Sus corazones se inclinaron a lo ajeno y se apartaron del Dios vivo que los había librado de Egipto y les había dado la tierra en heredad. Con rebeldía, se rindieron a los ídolos de Siria, de Moab, de Amón y de los filisteos. El Señor, airado por tanta infidelidad, los entregó en manos de sus enemigos. Los amonitas cruzaron el Jordán y oprimieron con fuerza a Israel, junto con los filisteos. Durante 18 años, los hijos de Israel fueron afligidos y humillados en Galaad, la región al oriente del río. Sus ciudades eran saqueadas, sus cosechas destruidas y sus hombres llevados a pelear batallas que siempre parecían perdidas. Entonces, en medio de la angustia, el pueblo recordó al Dios que habían olvidado. Clamaron diciendo: «Hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales». Pero el Señor, como quien hace memoria de todas las veces que los rescató, les respondió con severidad: ¿No os libré de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis escogido, que os libren en el tiempo de vuestra angustia. Estas palabras fueron como espada en el corazón de Israel. Se dieron cuenta de su maldad, de lo necio de haber abandonado a aquel que siempre había sido fiel. En señal de arrepentimiento, echaron fuera los dioses extraños de en medio de ellos y se volvieron a Jehová, sirviéndole con sinceridad. El clamor era verdadero, y el Señor, aunque había mostrado enojo, se angustió a causa de la aflicción de Israel. Mientras tanto, los amonitas se reunieron para la guerra y acamparon en Galaad. Los israelitas también se juntaron en Mizpa, pero no tenían líder. Había un pueblo dispuesto a pelear, había hombres con armas en sus manos, pero no había quien los guiara a la batalla. En cada rostro se dibujaba la misma preocupación: ¿quién podría encabezar la lucha contra los enemigos? No bastaba con el número, no bastaba con el valor, se necesitaba alguien que llevara la dirección y que inspirara confianza, un hombre en quien todos pudieran confiar, alguien que no huyera en el momento decisivo. Los ancianos de Galaad miraban a su alrededor, pero no encontraban respuesta. La tensión crecía. Si no aparecía un libertador, Israel sería vencido una vez más, y quizá esta vez el dominio de Amón sería definitivo. El pueblo había vuelto al Señor, pero aún faltaba un instrumento en sus manos. La tierra estaba en silencio, como si aguardara un nombre, una figura, una voz que levantara al pueblo oprimido. Israel necesitaba un líder, un juez, un libertador. Y la pregunta quedó sembrada en medio del campamento: ¿quién será el hombre que pelee por Israel y se ponga al frente contra los hijos de Amón? En medio de la incertidumbre que vivía Israel, aparece la figura de un hombre singular. La Escritura dice: «Mas Jefté Galaadita era esforzado y valeroso». Su nombre comenzó a resonar en la memoria de los ancianos, aunque su historia estaba marcada por el dolor y el rechazo. Jefté era hijo de Galaad, pero su madre no era la esposa legítima, sino una mujer extraña. Por esta razón, cuando los hijos legítimos de Galaad crecieron, expulsaron a Jefté de la herencia familiar. «No heredarás en la casa de nuestro padre», le dijeron con dureza, «porque eres hijo de otra mujer». Aquellas palabras fueron como una sentencia de destierro. Jefté, herido por la injusticia, se vio obligado a abandonar a su familia y la tierra que le correspondía por nacimiento. Así llegó hasta la región de Tob, un lugar apartado, donde se unió a hombres desocupados que lo siguieron. Allí, lejos de los suyos, forjó carácter. La vida dura y el desprecio lo convirtieron en un líder natural. Jefté no se dejó vencer por el rechazo, se levantó como un guerrero capaz, hábil en la batalla y firme en la conducción de los que le rodeaban. Poco a poco, aquel exiliado despreciado se transformó en un caudillo respetado, reconocido por su valor. Mientras tanto, la tensión con los amonitas crecía. Los ancianos de Galaad, al ver que la guerra era inevitable, comprendieron que ninguno de ellos podía guiar con fuerza al pueblo. En medio de la desesperación, recordaron al hombre que habían despreciado, Jefté, el hijo expulsado, aquel que vivía en Tob, rodeado de hombres de guerra.
Era una ironía de la vida. Los mismos que lo habían apartado ahora reconocían que necesitaban de él. Y no lo buscaban solo por sus habilidades, sino porque habían visto en su historia una perseverancia que pocos poseían. Jefté, marcado por la adversidad, se había levantado con mayor fortaleza. La providencia de Dios comenzaba a entretejerse en la historia. Israel necesitaba un libertador, y el elegido no era el más aceptado ni el más reconocido entre los suyos, sino aquel que había aprendido a resistir el rechazo y la dureza de la vida. Así suele obrar el Señor, escoge lo menospreciado para mostrar su poder. Los ancianos decidieron enviar mensajeros a Tob. La voz del pueblo oprimido clamaba, y sus líderes sabían que no había alternativa. Si querían resistir a Amón, debían humillarse y reconocer al que antes habían rechazado. Mientras Jefté continuaba su vida en aquella tierra lejana, sin imaginar lo que estaba por venir, en Galaad se preparaba el momento en que sería llamado a ocupar un lugar que jamás había soñado. El hijo desechado estaba a punto de convertirse en el hombre indispensable. Y la historia, que parecía condenarlo al olvido, comenzaba a abrirle paso hacia el liderazgo que cambiaría el destino de Israel. Cuando los amonitas se levantaron en armas y avanzaron con fuerza contra Israel, los ancianos de Galaad comprendieron que estaban en gran peligro. El pueblo estaba reunido, pero faltaba el guía que los condujera a la batalla. Entonces, después de deliberar, tomaron una decisión difícil: buscar a Jefté, aquel a quien habían rechazado. Los enviados partieron hacia la tierra de Tob. Cuando llegaron, hablaron con franqueza. «Ven, sé nuestro jefe, y pelearemos contra los hijos de Amón». Las palabras sorprendieron a Jefté. Miró con atención a quienes lo habían desechado y les respondió con firmeza: ¿No me aborrecisteis vosotros, y me expulsasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos bajaron la cabeza, reconociendo la verdad de sus palabras. Contestaron con humildad: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros, pelees contra los amonitas y seas cabeza de todos los que moramos en Galaad. Jefté, que había sufrido el desprecio y conocía la inconstancia de los hombres, no aceptó a la ligera. Quiso asegurar que su liderazgo no sería solo temporal ni condicionado al momento de la batalla. Entonces preguntó con solemnidad: si volviereis a traerme a vuestra casa, para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestra cabeza? Los ancianos afirmaron con decisión: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Con esas palabras quedó sellado el compromiso. Jefté, el expulsado, se levantaba ahora como líder de aquellos que lo habían desechado. Regresó con los ancianos a Galaad, y el pueblo entero lo puso por cabeza y príncipe. En Mizpa, delante de Jehová, Jefté confirmó todas sus palabras. Era un momento solemne. No se trataba solo de un pacto entre hombres, sino de un acuerdo hecho bajo la mirada del Dios de Israel. El que había sido rechazado por sus hermanos, ahora era reconocido por toda la nación como juez y caudillo. El corazón de Jefté sabía que no era por su fuerza, sino por la mano de Dios. El mismo Señor que había permitido su destierro, ahora lo levantaba como libertador. Y en Mizpa, donde tantas veces se había invocado el nombre del Señor, se sellaba un liderazgo que marcaría el destino de Israel. Los tambores de guerra resonaban a lo lejos. El rey de Amón seguía firme en su propósito de atacar, y el tiempo de la batalla se acercaba. Pero ahora Israel tenía un líder dispuesto a defenderlos. El hombre que había sido desechado por los suyos, se convirtió en la esperanza de un pueblo entero. Y Jefté, esforzado y valeroso, se preparó para enfrentar no solo a los enemigos externos, sino también a la tensión de negociar con el rey de Amón. Una vez establecido como jefe de Israel, Jefté no corrió de inmediato a la guerra. Antes de derramar sangre, buscó resolver el conflicto con sabiduría. Mandó mensajeros al rey de los hijos de Amón con una pregunta directa: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido contra mí para hacer guerra en mi tierra? El rey respondió reclamando: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, ahora devuélvela en paz. Jefté escuchó el argumento y no lo dejó sin respuesta. Nuevamente envió mensajeros, pero esta vez con un extenso recordatorio de la historia de Israel. Con firmeza declaró:
Israel no tomó tierra de Moab ni de los hijos de Amón. Cuando subieron de Egipto y anduvieron por el desierto, pidieron permiso a Edom y a Moab para pasar, y no se lo concedieron. Así rodearon sus tierras y llegaron hasta el otro lado del Jordán. Allí pelearon contra Sehón, rey de los amorreos, y Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotaron. Fue esa tierra, la de los amorreos, la que Israel poseyó, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Con esas palabras, Jefté explicó que Israel no había usurpado nada a los amonitas, sino que Dios mismo les había dado la tierra. Su argumento era histórico y, sobre todo, espiritual. Luego preguntó con ironía santa: ¿no posees tú lo que te da por heredad Quemos, tu Dios? Así también nosotros poseeremos lo que nos ha dado en heredad Jehová, nuestro Dios. Recordó que habían pasado ya 300 años desde aquellos acontecimientos, y nunca antes los amonitas habían reclamado esas tierras. ¿Por qué, entonces, hacerlo ahora? Las palabras de Jefté no fueron solo defensa de un territorio, eran una confesión de fe. Reconocía que el Señor es quien da la herencia y que ninguna nación podía arrebatar lo que Dios había entregado. Con valentía concluyó su mensaje. Yo, pues, no he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. El mensaje era claro, no sería Jefté ni Israel quienes decidirían el desenlace, sino Dios mismo, el juez justo de toda la tierra. Pero el rey de Amón no escuchó la razón. Sus oídos estaban cerrados a la voz de la verdad. Despreció las palabras de Jefté y se mantuvo firme en su intención de atacar. El aire en Galaad se llenó de tensión. El diálogo había terminado, y el rugido de la guerra era inevitable. Jefté había levantado la voz de la justicia y confiado en la mano de Jehová. Ahora, el campo de batalla sería el lugar donde Dios mostraría su veredicto. Y mientras el rey de Amón endurecía su corazón, el espíritu de Jehová se preparaba para descender sobre Jefté. Después de que el rey de Amón rechazó toda palabra de paz, la tensión se extendió como nube sobre la tierra. El pueblo de Israel esperaba la señal de su líder, y Jefté sabía que no podía confiar en la fuerza del brazo humano. Entonces ocurrió lo decisivo, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. El caudillo, fortalecido por la presencia divina, recorrió las regiones de Galaad y Manasés, pasando por Mizpa y reuniendo a los hombres de guerra. Dondequiera que iba, los corazones se encendían de valor. Ya no era solo el hijo rechazado de Galaad, sino el instrumento escogido por Dios para guiar a su pueblo. Pero Jefté, consciente del peso de la misión, levantó su voz al cielo con un voto solemne. En lo secreto de su corazón, habló con Dios. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Aquellas palabras nacieron de un deseo profundo de asegurar la victoria bajo la mirada divina. Jefté no buscaba gloria propia, sino mostrar que el triunfo pertenecía solo al Señor. Sin embargo, ese voto quedaría grabado con fuego en su destino y en el de su familia. La noticia del avance de Amón se confirmaba en cada mensajero que llegaba con urgencia. El campamento israelita hervía de expectación. Los hombres afilaban sus espadas, preparaban sus escudos y levantaban sus oraciones. No había certeza humana de triunfo, pero había una confianza renovada en que Jehová pelearía por ellos. El rostro de Jefté reflejaba determinación. Había aprendido en carne propia lo que significaba ser desechado, y ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el pueblo que antes lo rechazó. Más allá de la guerra, su compromiso con Dios era lo que lo sostenía. El amanecer se aproximaba, y con él, el choque inevitable. Los hijos de Israel aguardaban la señal de su líder. Jefté levantó la mirada hacia el cielo estrellado y respiró profundamente. En su interior, la certeza ardía como fuego. Jehová estaba con ellos. Los tambores de guerra de los amonitas ya se escuchaban a la distancia. La polvareda levantada por sus tropas anunciaba que no habría marcha atrás. Israel debía pelear, y el destino de la nación estaba en manos del Dios que juzga con justicia. El pueblo se apretaba alrededor de su jefe, esperando la orden. Y Jefté,
con voz firme y clara, habló a sus hombres de la fidelidad de Dios y del poder de su nombre. La multitud respondió con gritos de ánimo, mientras el Espíritu del Señor fortalecía cada corazón. Todo estaba listo. El voto estaba hecho, el ejército preparado, y la batalla a punto de comenzar. El silencio previo al combate se quebró con un clamor en los cielos. Israel marchaba confiado en que Jehová entregaría a los enemigos en sus manos. El día señalado llegó. Las huestes de Amón se extendían por los campos, confiadas en su número y en la debilidad de Israel. Pero en el campamento de los hijos de Jacob reinaba una convicción distinta: Jehová estaba con ellos. Guiados por Jefté, los hombres de guerra se levantaron como un solo ejército. La voz del caudillo resonaba clara: no peleaban por venganza, sino por la justicia de Dios y la libertad de su pueblo. El eco de sus palabras encendió los corazones, y la multitud marchó con paso decidido hacia el frente. El choque fue inevitable. El estruendo de las armas, los gritos de batalla y el clamor de los hombres llenaron el valle. Pero la Escritura lo resume en una frase poderosa: y Jehová los entregó en su mano. No fue la estrategia humana ni la fuerza de los soldados, fue la intervención divina la que inclinó la balanza. Desde Aroer hasta las cercanías de Minit, y hasta las llanuras de Abel Keramim, Israel fue extendiendo la victoria. 20 ciudades cayeron bajo su mano, y los amonitas fueron quebrantados delante de los hijos de Israel. Lo que parecía imposible ante los ojos humanos, se convirtió en un triunfo contundente bajo la dirección del Señor. El pueblo, que antes temblaba de miedo, ahora levantaba su voz en alabanza. Los hombres alzaban sus espadas manchadas de polvo y sudor, no para jactarse de su poder, sino para dar gloria al Dios que les había librado. El ambiente estaba cargado de reverencia. Cada paso conquistado era una confirmación de que Jehová no abandona a los que claman a él con sinceridad. Jefté, al frente de sus hombres, no permitió que la exaltación desviara la atención. Recordaba bien su voto, y sabía que la victoria no era el final, sino el cumplimiento de una promesa hecha delante de Dios. En su corazón había gratitud, pero también un peso que lo acompañaba en silencio. Los campos que antes habían sido escenario de derrota, ahora eran testigos de un cambio radical. El enemigo había sido vencido, y las familias de Israel podían respirar en paz. La opresión de 18 años quedaba atrás, sustituida por un canto de esperanza. Cuando el sol comenzó a descender, los soldados regresaron al campamento. La victoria estaba asegurada, pero la gloria no era de Jefté ni de los hombres, era de Jehová. El eco de las palabras sagradas parecía resonar entre ellos: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Los rostros cansados de los guerreros brillaban de satisfacción. Muchos pensaban en sus hogares, en sus hijos y esposas, en la tierra que podrían cultivar sin temor. Otros levantaban plegarias silenciosas al Dios que les había dado reposo. En medio de aquel júbilo, Jefté guardaba en su interior una mezcla de gozo y de inquietud. Sabía que al regresar a su casa lo esperaba el cumplimiento del voto. La promesa hecha en Mizpa no se borraría con la victoria, y pronto debería enfrentar el costo de sus palabras. Por ahora, la noche caía sobre un pueblo que volvía a saborear la libertad. Israel reposaba bajo la sombra de la mano poderosa de Dios. Y Jefté, reverente, levantó sus ojos al cielo, reconociendo que toda la gloria pertenecía al Señor que había entregado a los amonitas en sus manos. La victoria estaba asegurada, y los hombres de Israel regresaban a sus hogares con corazones llenos de gratitud. Jefté, como líder y juez, volvía a Mizpa, su ciudad, sabiendo que debía cumplir el voto que había hecho delante de Jehová. Sus pasos eran firmes, pero su corazón estaba inquieto. No podía olvidar las palabras pronunciadas en el clamor de la batalla: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, será de Jehová. Cuando el campamento comenzó a celebrarse y los hombres gritaban de alegría, Jefté divisó su casa. Entonces ocurrió lo inesperado: de las puertas salió su hija, la única que tenía, con panderos y danzas, recibiendo a su padre con gozo desbordante. Sus ojos brillaban, su rostro mostraba orgullo y ternura. Era un instante de celebración familiar, un gesto inocente de amor filial. Pero para Jefté, aquel momento de júbilo se transformó en un golpe al corazón.
Al verla, rasgó sus vestidos y exclamó con un grito de dolor: «¡Ay, hija mía! En gran manera me has abatido, tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme». El silencio cayó sobre todos los que lo escuchaban. La alegría se apagó como llama que se extingue de repente. La joven, sorprendida por la reacción de su padre, comprendió poco a poco la gravedad de sus palabras. Con serenidad inesperada, le respondió: «Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste, pues Jehová te ha dado venganza de tus enemigos». Aquella respuesta reflejaba valentía y obediencia. La hija de Jefté aceptaba con dignidad el peso de un voto que no había pronunciado, pero que estaba dispuesto a marcar su destino. Su entrega mostraba un corazón dispuesto a honrar a Dios por encima de sí misma. Entonces pidió una sola cosa: «Concédeme esto, déjame que por 2 meses vaya a los montes con mis compañeras, y allí llore mi virginidad, yo y mis amigas». Jefté, conmovido y desgarrado, accedió. No había marcha atrás. Había hablado delante del Señor, y su palabra estaba sellada. Vio partir a su hija hacia las montañas, donde junto con sus amigas lamentó el destino que le esperaba. Los días pasaban lentamente, y cada atardecer era un recordatorio de lo que se acercaba. El pueblo entero observaba con respeto aquel acto. No había discusiones ni burlas, sino un profundo silencio. Era como si Israel comprendiera que estaba presenciando un momento que marcaría la memoria de generaciones. Pasados los 2 meses, la joven regresó. Su rostro mostraba paz, aunque su destino estaba trazado. Jefté la miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. La victoria sobre Amón había traído libertad a Israel, pero un peso insoportable sobre su propia casa. El sonido de los panderos se había apagado. Solo quedaba un padre y una hija enfrentando la consecuencia de un voto solemne. Y en aquel hogar, donde antes hubo cantos de triunfo, ahora reinaba un silencio reverente que estremecía el alma. Pasados los 2 meses de retiro en los montes, la hija de Jefté regresó a su hogar. No había huido ni buscado excusa, volvió con serenidad, consciente de que la palabra dada a Jehová debía cumplirse. Sus pasos eran firmes, y su mirada reflejaba una paz difícil de comprender. Jefté la recibió con el corazón desgarrado. La Escritura lo presenta con pocas palabras, pero cada una pesa como hierro en la memoria, e hizo de ella conforme al voto que había hecho. No se agrega explicación, ni se abre juicio. Solo se registra el hecho solemne de un padre que no quiso apartarse de lo que prometió delante de su Dios. En aquel acto no hubo algarabía ni celebración, sino un silencio profundo que cubría a la familia y al pueblo. La joven aceptó el destino con dignidad, mostrando una obediencia que estremecía a quienes la contemplaban. El dolor no podía borrarse, pero la fidelidad a la palabra dada se cumplía con reverencia. El peso de ese voto marcó no solo a Jefté y a su casa, sino a todo Israel. La memoria de aquella hija única se convirtió en un recordatorio perpetuo para la nación. Por eso, la Escritura añade que desde entonces se estableció una costumbre en Israel. Cada año las hijas de Israel iban a endechar a la hija de Jefté, Galaadita, por 4 días. Aquella tradición no era una simple ceremonia, sino un recordatorio de la seriedad con que se debe hablar delante de Dios. Las doncellas de Israel, en cada generación, repetían el lamento, como si quisieran mantener vivo el eco de aquel sacrificio y el peso de las palabras pronunciadas con ligereza en un momento de fervor. Jefté, por su parte, cargó con esa memoria el resto de su vida. El guerrero que había liberado a Israel de la opresión amonita, el caudillo esforzado y valeroso, quedó marcado también como el hombre que aprendió, en carne propia, la gravedad de un voto hecho al Señor. Su historia se volvió ejemplo de victoria, y al mismo tiempo, de solemnidad. Israel vivía ahora en paz, y el enemigo había sido vencido. Pero en la casa de Jefté permanecía un silencio que ni el triunfo más grande podía borrar. La hija que había corrido con panderos para recibirlo no estaba más, y ese vacío acompañaría a Jefté hasta su último día. Aún así, en medio del dolor, la fidelidad a Dios se levantaba como testimonio. Jefté no se volvió atrás, y en eso mostró una obediencia que, aunque incomprensible a los ojos humanos,
reflejaba la firmeza de un hombre que entendía el valor de la palabra empeñada delante del Señor. El eco de aquellos días permaneció vivo en Israel. Cada generación lo recordaba con respeto y con temor reverente. Y el nombre de Jefté se mantuvo como símbolo de un liderazgo probado en la guerra, pero también en la prueba más amarga del corazón. La victoria de Israel había costado un precio que nunca sería olvidado, y la memoria de aquel voto seguiría resonando como una advertencia solemne en la historia del pueblo de Dios. La paz alcanzada tras la derrota de Amón no duró mucho. Pronto surgió un nuevo conflicto, esta vez no con enemigos extranjeros, sino con los propios hermanos de Israel. La tribu de Efraín, al enterarse de la victoria de Jefté, se enojó grandemente porque no habían sido convocados a la guerra. Orgullosos y airados, marcharon contra Jefté y le dijeron con dureza: ¿Por qué fuiste a pelear contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa contigo. Jefté, sorprendido por la amenaza, les respondió con claridad: Yo y mi pueblo teníamos gran contienda con los hijos de Amón. Os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo, pues, que no me salvabais, puse mi vida en mis manos y pasé contra los amonitas, y Jehová los entregó delante de mí. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear? Pero los de Efraín, en su arrogancia, no escucharon razón. Menospreciaron a los de Galaad, llamándolos fugitivos que no tenían parte ni honor en la herencia de Israel. Las palabras encendieron la chispa de la violencia, y el conflicto entre hermanos estalló en batalla abierta. Jefté reunió a los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Fue una guerra dolorosa, porque no se trataba de un enemigo lejano, sino de hermanos divididos por el orgullo. Galaad prevaleció, y para asegurar la victoria, tomaron los vados del Jordán, las entradas naturales por donde huirían los derrotados. Allí se aplicó una prueba sencilla pero decisiva. Cuando los fugitivos de Efraín intentaban cruzar, los galaaditas les pedían pronunciar la palabra Sibolet. Los efraimitas, por su acento particular, decían Sibolet, y quedaban al descubierto. De esa manera, muchos fueron detenidos y ejecutados en los pasos del Jordán. La tierra se llenó de lamento por aquella lucha entre hermanos, un recuerdo amargo en la memoria de Israel. El liderazgo de Jefté, que había comenzado con la guerra contra Amón y había sido probado en su propio hogar, ahora también quedaba marcado por este conflicto interno. Fue juez sobre Israel durante 6 años. En ese tiempo defendió a su pueblo, sostuvo la paz y mantuvo la justicia en Galaad. Su vida terminó sin grandes honores ni monumentos. Cuando murió, fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Allí reposó el hombre que había sido rechazado por sus hermanos, pero levantado por Dios para librar a su pueblo. El legado de Jefté quedó escrito con luces y sombras: un caudillo esforzado y valeroso, un libertador que confió en Dios para la victoria, un hombre que cumplió con firmeza lo que prometió, y también un líder marcado por el dolor de su voto y por la división entre sus hermanos. El eco de su historia quedó resonando en Israel como una advertencia y como un ejemplo. Su liderazgo mostró la fuerza de un hombre dispuesto a obedecer, pero también el costo de decisiones tomadas sin plena reflexión. Así terminó el tiempo de Jefté, el juez de Israel que gobernó 6 años, dejando tras de sí un legado de victoria, de solemnidad y de advertencia para las generaciones venideras. La vida de Jefté deja una huella profunda en la memoria de Israel y en nuestro corazón hoy. Fue un hombre rechazado por los suyos, marcado por un origen difícil, pero levantado por Dios para ser juez y libertador. Su liderazgo no nació en la comodidad ni en la honra humana, sino en medio del desprecio y la lucha. Aprendemos en él que el Señor puede usar a quienes el mundo desecha. El que fue expulsado de la casa de su padre llegó a ser cabeza de Galaad, porque Dios miró su esfuerzo y valentía. Así también en nuestra vida, cuando sentimos el peso del rechazo o la soledad, debemos recordar que el Señor tiene el poder de transformar las historias más dolorosas en instrumentos de bendición. Pero la historia de Jefté también nos advierte del peso de nuestras palabras. Él abrió su boca delante de Dios con un voto solemne, y no quiso retractarse. Su fidelidad fue firme, aunque el costo fuera doloroso. La Escritura nos recuerda: no te puedo volver atrás. Esa determinación refleja la seriedad con que debemos hablar cuando invocamos el nombre del Señor. Hoy, más que nunca,
Necesitamos líderes con carácter, hombres y mujeres que sean esforzados y valerosos, que no se dejen vencer por las pruebas ni por el desprecio, sino que confíen en Dios y guíen con integridad. La fe debe ir acompañada de sabiduría, y las promesas hechas delante del Señor no deben ser pronunciadas a la ligera. El ejemplo de Jefté nos muestra que la obediencia es necesaria, pero también la prudencia. La fe que honra a Dios debe estar unida a un corazón que reflexiona y mide el peso de cada palabra. De esa manera, no caeremos en decisiones apresuradas, sino que caminaremos con sabiduría y reverencia delante de nuestro Señor. Cuando miramos a Jefté, vemos a un hombre imperfecto, pero usado por Dios para traer libertad a Israel. Y comprendemos que el Señor sigue obrando hoy a través de personas comunes, que se disponen a obedecerle. Nuestro llamado es a honrar a Dios con nuestras decisiones, a vivir con fe, pero también con discernimiento, sabiendo que cada paso cuenta y que nuestra vida puede ser instrumento en las manos del Altísimo. Que la historia de Jefté nos mueva a reflexionar. ¿Estamos honrando a Dios con nuestras palabras y acciones? ¿Estamos siendo líderes de fe en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra comunidad? Que el ejemplo de este juez nos lleve a vivir con carácter, con valentía y con un corazón rendido al Señor. La voz de la Escritura nos invita a caminar con obediencia y prudencia, sabiendo que el Dios que levantó a Jefté también puede obrar en nuestra vida hoy. Gracias por acompañarnos en esta historia de la Biblia. Te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con otros, para que más personas conozcan la palabra de Dios. Y no te pierdas el próximo contenido, donde seguiremos descubriendo juntos la grandeza del Señor en la historia de su pueblo.